Hola, desde Reuma App queremos invitarlos a que iniciemos en el mundo del síndrome antifosfolípido. Y hoy vamos a hablar del cuadro clínico y del diagnóstico. Soy Néstor Correa, soy médico especialista en medicina interna y reumatología y trabajo en Bogotá en la Pontificia Universidad Javeriana y en el Hospital Universitario San Ignacio. Entonces, lo primero que vamos a hablar es sobre cómo se define el síndrome antifosfolípido. Y hay una definición que es una definición clásica, la que todos conocemos, y es que es una enfermedad multisistémica en donde la presencia de los anticuerpos antifosfolípidos lleva a unas manifestaciones clínicas de trombosis y morbilidad obstétrica. Pero actualmente, con el paso del tiempo, hemos observado que no son solo estas tres características, sino que hay unas manifestaciones no trombóticas que se van a observar en la microvasculatura de diferentes órganos. Y esto es lo que vamos a empezar a profundizar. Comencemos con la evaluación de los anticuerpos. ¿Cuáles son estos anticuerpos que nosotros debemos medir en nuestros pacientes? Digamos que son tres grupos. El primero, los anticuerpos anticardiolipina, que debemos evaluar los IgM y los IgG. Los de beta-2 glicoproteína 1, debemos evaluar la forma IgM y la IgG. Y el anticoagulante lúpico. Los dos primeros, anticardiolipina y anti-beta-2 glicoproteína 1, deben ser evaluados mediante la técnica de ELISA. Y para que los consideremos positivos para síndrome antifosfolípidos, deben tener unos títulos al menos de 40 unidades, que los vamos a llamar títulos moderados, y si son más de 80 unidades, los vamos a llamar títulos altos. El otro ensayo que tenemos es el del anticoagulante lúpico, que es un ensayo funcional, que ya vamos a profundizar en él. ¿Cómo es un ensayo funcional? Es un ensayo que tiene varias fases. ¿Y cómo lo debemos solicitar? Como un anticoagulante lúpico, y el laboratorio lo va a procesar como un anticoagulante lúpico por veneno de víbora de Russell o por tiempo parcial de tromboplastina activado. Entonces se va a hacer una primera fase que se llama un screen o tamizaje. Y allí lo que se observa es que el tiempo parcial de tromboplastina activado está prolongado. Si no está prolongado, vamos a descartar que no hay anticoagulante lúpico. Pero si sí está prolongado, el siguiente paso es mezclar esta sangre con sangre de un paciente que tenga plasma normal. ¿Y esto para qué? Para que podamos observar si esta prolongación del tiempo de coagulación es debido a déficit de factores o es porque hay un anticoagulante circulante. Si al mezclar la sangre con el plasma normal no hay corrección, allí vamos a seguir sospechando que está el anticoagulante lúpico presente y vamos a adicionar fosfolípidos. Si el tiempo de coagulación se acorta, vamos a decir que hay un anticoagulante lúpico confirmado. Allí la interpretación se va a hacer por el ratio, es decir, qué tanto se prolonga el tiempo de coagulación con esta prueba con respecto a lo normal. Si es en general mayor de 1.2, lo vamos a considerar positivo. Y ahí, dependiendo del laboratorio, vamos a considerar que sea positivo, bajo, medio o alto. Entre más altos los títulos, mayor riesgo trombótico. La presencia del solo anticoagulante lúpico es el mayor factor de riesgo para presentar eventos trombóticos. Algunas precauciones debemos tener cuando solicitemos este examen. La primera es que si el paciente está usando anticoagulantes, estos van a prolongar el tiempo de coagulación, de manera que pueden llevarnos a falsas interpretaciones. La otra es si el paciente está con infección o con trombosis, porque estas dos situaciones clínicas van a precipitar la presencia de estos anticuerpos sin que esto implique que el paciente tenga la enfermedad. Y el tercer punto es la presencia del embarazo. En ocasiones hay situaciones clínicas en las que debemos medir el anticoagulante lúpico y los anticuerpos en estas situaciones clínicas. Allí nuestro juicio clínico debe primar para la interpretación. O que los anticuerpos antifosfolípido pueden estar en población normal. No necesariamente tenerlos positivos habla de enfermedad. De hecho, se calcula que en la población general hasta el 5% de la población puede tener positivas estas pruebas. Y de ese 5% que la tiene positiva, solo 1%
va a desarrollar la enfermedad. Y de esos que desarrollan síndrome antifosfolípido, 1% van a desarrollar el fenotipo catastrófico. Es decir, es una enfermedad rara. Y entre más anciano se sea, más probabilidad se tiene de tener anticuerpos antifosfolípido sin que esto sea que el paciente está enfermo. Como podemos ver en esta tabla, las diferentes situaciones que ocurren en los pacientes pueden positivizar los anticuerpos. Y hay una situación bien especial, el lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico puede positivizar estos anticuerpos. De hecho, en la última clasificación de lupus eritematoso sistémico se incluyen las isoformas IgA de anticardiolipinas y antibeta-glicoproteína como criterios clasificatorios, al igual que las IgM e IgG. Es decir, los anticuerpos antifosfolípidos podemos pedirlos en un paciente en quien sospechamos lupus eritematoso sistémico y nos van a soportar el criterio inmunológico para clasificar o diagnosticar el lupus eritematoso sistémico. Ahora, hay unos falsos positivos, es decir, que el anticuerpo se positiviza sin que sea debido a la enfermedad. Entonces, tres grupos debemos tener en mente: infecciones, medicamentos y neoplasias. Entonces, ¿cuáles infecciones son las que con mayor frecuencia positivizan los anticuerpos? La infección por Borrelia burgdorferi, por treponema, por VIH, leptospira, COVID-19 y hepatitis B. Los medicamentos, en especial la clorpromacina, procainamida, quinidina y fenitoína. Y las neoplasias, en especial las hematológicas, gastrointestinales y pulmonares, también llevan a positivizar estos anticuerpos. De manera que tenga presente toda la situación clínica de su paciente para solicitarlos y para interpretarlos. Ahora, pasemos de los anticuerpos a la manifestación clínica. Entonces, no solo el hecho de tener anticuerpos implica que uno pueda tener la enfermedad. Por estudios preclínicos, por estudios en ratones, estudios básicos, podemos saber que se debe tener una susceptibilidad genética y un segundo golpe o un activador de la enfermedad. Entonces, como vemos en este árbol, debe haber una lesión endotelial y un potenciador de la trombosis. ¿Cuáles son esos potenciadores? En el ambiente, por ejemplo, están las infecciones o algunos medicamentos, los eventos inflamatorios, es decir, una enfermedad autoinmune asociada, el estilo de vida, el tabaquismo, que es uno de los principales fenómenos asociados con la aparición de enfermedades autoinmunes, la obesidad por los fenómenos inflamatorios que esta desencadena, y eventos protrombóticos como la cirugía, la inmovilidad, la malignidad o un evento de enfermedad aguda. Entonces, el paso de tener los anticuerpos a tener la enfermedad está dado por un segundo golpe que lleva a que aparezcan las manifestaciones clínicas. Y fíjense en esta imagen cómo casi en cualquier órgano puede aparecer la enfermedad. Como decíamos, esto es una manifestación de una enfermedad multisistémica. Entonces, miremos cuáles son esas manifestaciones más frecuentes que ocurren en más del 20% de los casos de los pacientes. Y aquí vemos que lo más frecuente es tener eventos trombóticos a nivel pulmonar, ACV, a nivel de la piel vamos a ver lívidos reticulares, en la sangre vamos a ver trombocitopenia y la que es más conocida es la trombosis venosa profunda, que es cuando siempre pensamos en síndrome antifosfolípido. Hay unas que tienen menos frecuencia, como una frecuencia intermedia, que ocurren entre el 10 y 20% de los pacientes, que es la trombosis de la vena retiniana. Y una manifestación que puede presentarse como sangrado o como una insuficiencia adrenal sin sangrado, que es la trombosis de las arterias adrenales. Es esos pacientes que llegan hipotensos y en donde encontramos que hay un déficit de cortisol y cuando evaluamos la suprarrenal hay trombosis o sangrado de la arteria suprarrenal. Una manifestación, podemos decir, paradójica de esta enfermedad que en su mayoría es trombótica. Hay otras inusuales que ocurren en el 1 al 10% de los pacientes, como son, por ejemplo, la hipertensión pulmonar,
la trombosis de las venas portales, el síndrome de Budd-Chiari, epilepsia, demencias vasculares, la amaurosis fugax, úlceras en miembros inferiores, corea, osteonecrosis, daño digital, entre otras. Vamos a profundizar entonces en ellas. Entonces, la trombosis, la que más tenemos en mente, entonces se presenta más la trombosis venosa y en especial trombosis venosa profunda de miembros inferiores. Las trombosis de sitios inusuales, es decir, cualquiera que no sea trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, también puede ser una manifestación del síndrome antifosfolípido. A nivel arterial, el ACV es la manifestación más frecuente. Y cuando hay un ACV en el contexto de lívidos reticulares y anticuerpos para SAF, denominamos a este grupo de manifestaciones el síndrome de Sneddon. En el corazón también puede presentarse un infarto agudo de miocardio. Por ejemplo, un paciente joven que no tenga factores de riesgo cardiovascular y que tenga un infarto agudo de miocardio, debemos tener esta enfermedad en mente. Lo obstétrico es la segunda manifestación que más tenemos en mente y aquí las manifestaciones son: uno, que esta mujer tenga muertes prefetales recurrentes, es decir, al menos 3 que sean menores de 10 semanas sin una causa conocida, es decir, que no haya un trastorno genético que haya favorecido este evento, un evento traumático o una alteración hormonal. O una muerte fetal que ocurra entre las 10 y 36 semanas y que sea relacionada también con una insuficiencia placentaria, en donde podamos ver retardo del crecimiento intrauterino, oligohidramnios y un Doppler anormal con aumento de la velocidad de flujo de las arterias uterinas. Y en la parte materna vamos a encontrar preeclampsia con características de severidad, eclampsia o abrupto placentario. Fíjense cómo las manifestaciones son más amplias que solo las pérdidas fetales. Podemos ver que está la mamá comprometida también dentro de estas manifestaciones. Ahora, las manifestaciones neurológicas no son solo ACV. Si bien el ACV es lo más frecuente, también puede aparecer disfunción cognitiva por trombosis de los vasos de pequeño calibre, migrañas intratables, epilepsia, corea, isquemia retiniana y mielitis también. Es decir, aquí se amplía el espectro en donde debemos pensar en esta enfermedad, no solo lo trombótico. A nivel cardíaco, hay un fenómeno de aterosclerosis acelerada y hay un fenómeno inflamatorio que va a alterar el endotelio de las válvulas, especialmente la mitral y la aórtica. Y va a haber engrosamiento de estas válvulas y en ocasiones hay daño de los músculos papilares que van a llevar a insuficiencia mitral y aórtica. Pueden observarse también vegetaciones no infecciosas, que usualmente la vamos a ver en la cara ventricular de la valva posterior de la mitral. Los trombos intracavitarios también pueden ser debidos a una presencia de los anticuerpos antifosfolípido. Entonces, piénselo cuando tenga esos pacientes con trombos cavitarios. A nivel sanguíneo, los pacientes pueden tener manifestaciones en la línea roja o en las plaquetas. Lo más frecuente es tener problemas en las plaquetas. Hasta 30% de los pacientes con SAF tienen trombocitopenia. Lo más usual es tener trombocitopenias mayores de 50.000, máximo hasta 20.000. Si usted ve que hay menos de 20.000 plaquetas, piense que puede haber una enfermedad asociada. A nivel de la línea roja va a haber anemia hemolítica inmune. Y si está esta presencia de anemia hemolítica inmune, piense que puede haber un lupus eritematoso sistémico asociado. Los anticuerpos calientes son los más frecuentemente asociados y el anticoagulante lúpico entre los anticuerpos de SAF es el más asociado. En la piel, ¿qué es lo que vemos? Lívidos reticulares. Hasta el 25% de los pacientes hacen lívidos reticulares y se asocia que la presencia de los anticuerpos de SAF y de lívidos reticulares con trombosis arterial y microangiopatía. Cuando haya gangrena digital, úlceras cutáneas de difícil manejo, hay que pensar en los anticuerpos antifosfolípidos como mediadores de esta manifestación. La necrosis superficial de la piel, pioderma gangrenoso y algunas lesiones vasculíticas pueden ser debido a esta enfermedad.
En el riñón el compromiso es muy variado porque puede ser compromiso de los grandes vasos del riñón o de pequeños vasos. Un compromiso de grandes vasos me refiero a que haya un evento trombótico a nivel venoso o arterial a nivel renal. Y microvascular, una microangiopatía trombótica. Entonces el paciente se presenta con hematuria o proteinurias leves y puede hacer una glomerulonefritis rápidamente progresivas. Estos pacientes se encuentran hipertensos y aquí el anticoagulante lúpico es el principal mediador de estas nefropatías. La biopsia renal nos va a dar unas luces debido a que nos van a mostrar unos eventos de microangiopatía trombótica. En el pulmón, lo más frecuente es tener la embolía pulmonar, pero pueden haber otros hallazgos como hipertensión pulmonar o el segundo hallazgo hemorrágico en este fenómeno que es la hemorragia alveolar. Dos fenómenos hemorrágicos en síndrome antifosfolípido, hemorragia alveolar y hemorragia de las suprarrenales. Todas estas manifestaciones clínicas y paraclínicas hacen que hagamos el diagnóstico de síndrome antifosfolípido, pero con el objetivo de hacer cohortes homogéneas de pacientes para dar tratamientos y ver pronósticos, se han creado los criterios de clasificación. Y recientemente tenemos los publicados por ACR y EULAR en 2023. Y vamos a repasarlos con el objetivo de que miremos cómo estos criterios nos pueden orientar hacia un diagnóstico. Son clasificatorios, como les digo, pero los pueden orientar a un diagnóstico. ¿Y cómo son estos criterios? Lo primero es que se debe tener al menos un criterio clínico, más la presencia de un anticuerpo antifosfolípido, bien sea anticoagulante lúpico, anticardiolipinas, IgG o IgM, y beta-glicoproteína IgG-IgM. Y el evento clínico y el paraclínico deben ocurrir en un lapso de 3 años, deben estar en ese tiempo. Si no tiene estas características, no lo puede clasificar como un síndrome antifosfolípido. Si pasa de este punto, ahora sí, debe hacer una inmersión en los criterios clínicos y los de laboratorio. Entonces, vamos con los clínicos. Lo primero para evaluar los criterios clínicos es que no debe haber otra explicación más razonable para ese criterio clínico. Entonces, los autores aquí los han puesto en 6 dominios. ¿Cuáles son estos 6 dominios? El primer dominio es el dominio macrovascular y se refiere a los eventos tromboembólicos venosos. Entonces, los pacientes son divididos con pacientes que tienen por ejemplo, una trombosis venosa profunda, pero que tienen unos antecedentes o unas situaciones clínicas que aumentan el riesgo trombótico o que no aumentan el riesgo trombótico. Entonces, si el paciente tiene una TBP y tiene factores que aumentan el riesgo trombótico, por ejemplo, cáncer, inmovilidad, una enfermedad aguda, la probabilidad de SAF es menor. Por tanto, los autores aquí le dan un punto a esos pacientes. Mientras que si no tiene ningún factor de riesgo, allí es más probable que sea el SAF, por eso le dan 3 puntos. El segundo dominio macrovascular es el que se refiere al compromiso arterial, a las trombosis arteriales. Entonces, pasa igual que el anterior. Si el paciente tiene múltiples factores de riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión, dislipidemia, enfermedad aterosclerótica, la probabilidad de que ese evento arterial sea por el síndrome antifosfolípido es menor. Por tanto, le dan solo 2 puntos. Y si no tiene ninguno de estos eventos, hay mayor probabilidad que sea el SAF, por eso le dan 4 puntos. Vamos con el tercer dominio, que es el microvascular, que este es el que engloba todas estas manifestaciones clínicas de las que hablábamos antes. Fíjense cómo no se hablaba de esto en los criterios previos de Sapporo. Aquí entonces miren cómo a nivel microvascular observamos líbedo racemosa, vasculopatía libedoide, nefropatía aguda o crónica mediada por los anticuerpos antifosfolípido o hemorragia pulmonar. Y estos pueden ser sospechados, dan menos puntos, o establecidos. Y en lo establecido se incluye la hemorragia adrenal, el infarto de miocardio y la hemorragia pulmonar, además de los anteriores. Todo esto, fíjense cómo son hallazgos clínicos. El cuarto dominio es el dominio obstétrico,
en donde se incluyen más de 3 pérdidas prefetales consecutivas, es decir, de menos de 10 semanas, que no se expliquen por otra razón, muertes fetales, es decir, las que ocurren entre la semana 16 y 33 en ausencia de preeclampsia o con características de insuficiencia placentaria severa, o un paciente con preeclampsia con características de severidad. En el quinto dominio se incluyen las alteraciones de las válvulas cardíacas, en especial el engrosamiento o las vegetaciones. Y en el dominio hematológico está la trombocitopenia, que debe estar entre 20 y 130.000 plaquetas. Una vez hemos contado los puntos de los criterios clínicos, entonces pasamos a los de laboratorio. Y este es el séptimo dominio que se dedica al anticoagulante lúpico. Aquí hay un cambio muy importante y es que se le da valor a que el paciente haya tenido, aunque sea una vez, el anticoagulante lúpico positivo y en ese caso se le da un punto, mientras que el que lo tiene persistente, es decir, que está positivo nuevamente después de 12 semanas del primero, allí a ese se le va a dar 5 puntos. Los otros anticuerpos, anticardiolipina, IgM, IgG y antibeta-glucoproteína IgM, IgG, medidos por ELISA y que sean persistentes, es decir, que recurran en un tiempo de 12 semanas, se les dará un puntaje de acuerdo a si son de moderada positividad, es decir, mayores de 40 pero menores de 80, o de alta positividad si son mayores de 80 unidades. Van a sumar más puntos. Con todo esto, entonces vamos a sumar las características paraclínicas y clínicas. Y si tenemos al menos 3 puntos en el dominio clínico y 3 en el de laboratorio, podemos clasificar a nuestro paciente. En mi opinión, las características que incluyen estos criterios de clasificación orientan muy bien al clínico para que se acerque al síndrome antifosfolípido. Existen otras manifestaciones no incluidas acá, que son un poco más raras, pero que hay que tener en cuenta dentro de este contexto del síndrome antifosfolípido. El conocimiento sigue avanzando y hay otros anticuerpos que están en desarrollo, que aquí se los tengo listados, porque hay que tenerlos en mente porque en un futuro, cuando se validen, los podremos usar. Hoy en día pensamos en medir estos anticuerpos cuando tenemos muchas manifestaciones clínicas compatibles con SAF, pero no hay ninguno de los anticuerpos clásicos. No hay ni anticoagulante lúpico, ni beta-glucoproteína, ni anticardiolipinas. Esos pacientes hoy por hoy los llamamos SAF seronegativo, pero fíjense que no es que sean seronegativos. Pueden tener estos anticuerpos que ven ustedes en la pantalla. ¿Y cuáles son? Anti-beta-glucoproteína 1, dominio 1, antifosfatidilcerina, protrombina, anticuerpos contra los receptores endoteliales de la proteína C, anticuerpos contra el complejo anti-beta-glucoproteína HLA clase 2, anticuerpos contra las trampas extracelulares de los neutrófilos, antianexina 5 y las isoformas IgA de cardiolipina, beta-glucoproteína, que como les decía también las podemos usar para apoyar el diagnóstico inmunológico del lupus eritematoso sistémico. En el día a día, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos lo clínico con los paraclínicos y tratamos de encapsular al paciente en alguno de estos 5 grupos. Entonces, hay unos pacientes en esta parte de acá vemos que se encuadran, que son los pacientes con un SAF serológico. ¿Cuáles son esos pacientes de SAF serológico? Son aquellos pacientes que tienen anticuerpos positivos, pero no tienen ninguna manifestación clínica. El otro grupo es el SAF obstétrico, que es uno de los que más pensamos cuando un paciente tiene los anticuerpos y ha tenido pérdidas fetales, prefetales, preeclampsia o insuficiencia placentaria. El otro grupo es el paciente que tiene SAF, es decir, el que tiene los anticuerpos más las manifestaciones clínicas. Son los 3 grupos más frecuentes. Y hay otros 2 menos frecuentes que son el SAF seronegativo, que como les decía, es el que tiene las manifestaciones clínicas sin los anticuerpos clásicos. Y el otro es el SAF catastrófico, que es una entidad muy rara en la que se incluyen trombosis de 3 o más órganos en un lapso de 3 semanas con la presencia o la mediación de esos anticuerpos antifosfolípidos.
Más adelante en este curso van a ver cómo se hace el tratamiento de estos pacientes. Les agradezco por su atención. Por favor, quédense con los siguientes videos en donde van a seguir profundizando del síndrome antifosfolípido.